Buenas tardes, nosotros somos el equipo uno y en esta ocasión les vamos a presentar nuestras prácticas sobre la generación de un árbol de expresión utilizando Python. En esta práctica desarrollaremos un programa en Python que genera y representa un árbol de expresiones a partir de una operación matemática, por ejemplo 5 más 2 por 4 más 2. El árbol de expresión es una estructura jerárquica que permite descomponer y visualizar la operación en nodos e hijos, facilitando el análisis sintáctico y la evaluación de la expresión. El desarrollo de este programa se realizó de manera colaborativa utilizando nuestro canal privado de Microsoft Teams para la comunicación y organización de tareas. A través de este medio asignamos responsabilidades, compartimos avances y resolvimos dudas en equipo, lo que permitió una integración efectiva de ideas y soluciones. Soy Clemente Daniel Morales González. A mí me tocó lo que son las tecnologías de programación. En este caso utilizamos Python. Este código está escrito en Python, que es un lenguaje de programación de alto nivel y muy popular, especialmente para tareas de manipulación de estructuras como árboles binarios. La sintaxis de Python es simple y directa. No es como que en Java tenemos que hacer que, por ejemplo, si estamos en objetos, llamamos métodos y luego los heredamos y toda esa cosa. No, aquí es muy directo. De hecho, cuando usamos Python es más fácil de usar porque, como dice que es directo, no hay tanto relajo. Por ejemplo, para mandar mensajes, nada más ponemos la palabra y ya, se imprime de esa forma. En cambio, en otros lenguajes tienen que poner la sintaxis correcta, como por ejemplo en Java es system out print line y ya luego el mensaje y todo eso. Por eso no. Bueno, eso facilita la manipulación de clases y objetos en estructura de datos. Bueno, en este caso usamos listas y cadenas, aunque el código no usa una lista de manera explícita de la construcción de árboles y la impresión de estructurada aprovechan las cadenas y la concatenación de un texto. Para eso tenemos que saber conceptos de manipulación de objetos y métodos. Bueno, primero hay que definir qué es una clase y un objeto. Se necesita tener experiencia en la creación de clases para la representación de conceptos como nodos de un árbol. Enseguida tenemos métodos de clase. Se usan en la clase nodo para crear las instancias y conectar los nodos entre sí. Pasamos a lo que es algoritmos. La impresión gráfica es un árbol. En la consola se logra con la impresión de consola y las cadenas de texto. Para crear el formato específico del árbol se concentrarán las cadenas que generan las conexiones visuales entre nodos. Y bueno, en resumen podemos decir que antes de realizar el código es importante entender cómo funcionan los nodos y cómo correr y manipular las estructuras de datos para imprimirlas de una forma gráfica y estructurada. Además, se debe tener conocimiento básico para imprimir estructuras de jerarquía de manera visual en caso utilizando el texto consola. Eso es básicamente lo que me tocó explicar. Gracias. Bueno, yo les voy a explicar el código con el que vamos a generar el árbol. Lo primero es definir una clase que se va a llamar nodo, donde esta clase va a tener los atributos de valor, izquierdo y derecho. El valor va a almacenar el valor del nodo, por ejemplo, si es un número o un operador. Izquierdo es una referencia al hijo del lado izquierdo del nodo y derecho es la referencia al hijo derecho del nodo principal. Y esta clase actúa como un bloque básico para poder crear el nodo. Después de esto, la función que construye el árbol tiene el propósito de construir el árbol que representa la expresión matemática y se crean nodos para los números 5, 3, 4 y 2. Luego de esto se organizan en una estructura jerárquica usando nodos adicionales para las operaciones. El primer paso es la creación de nodos de los valores, que es el nodo 5, nodo 3, nodo 4 y nodo 2. Después de esto, se deben de crear los nodos para las operaciones. El nodo para la suma 1, la suma 2, el nodo para la multiplicación y después de esto la conexión de nodos.
como por ejemplo el nodo multiplicación izquierdo conecta el nodo suma 1, que representa la operación de 5 más 3, y el nodo multiplicación derecho, que conecta el nodo de nodo suma 2, que representa la operación 4 más 2. El resultado de esto es un árbol con el operador de multiplicación en la raíz y las sumas debajo de él. Después de esto hay una función que se encarga de imprimir el árbol, el formato del árbol. El propósito de esta función es que se imprima, como dije anteriormente, el árbol binario de una forma más estructurada, similar al diagrama que hacíamos en clase. Esto para que se facilite su visualización, y se utiliza un formato que simula el esquema con conexión de ramas. Para estos primeros tiene que imprimir el valor del nodo raíz. Después de esto, la impresión de las ramas. Y después de esto, la impresión de los nodos hijos, que pueden ser el más o los números. Después de esto, para ejecutar el código, solamente se va a utilizar lo de árbol igual a construir árbol. Vamos a mandar a imprimir esto en texto y vamos a mandar a llamar al árbol. Para que de esta manera, cuando lo ejecutemos, se muestre el árbol de expresión. Inicia con raíz, el signo de multiplicación. Después de esto se conectan los operadores de suma, y de cada uno de estos salen los nodos hijos, que es el 5 y el 3, y el 4 y el 2. Hola, mi nombre es Jorge Eduardo Padilla Chávez y yo les daré un resumen acerca del aprendido. Para implementar este código es fundamental aprender cómo funcionan los árboles binarios y cómo representarlos en Python mediante las clases de los nodos. Además, hay que saber cómo recorrer y manipular estos árboles, así como imprimirlos de forma gráfica y estructurada usando el texto en la consola. Esto requiere conocimientos de estructura de datos y cómo organizar la información jerárquica de manera visual. Con estos puntos previamente aprendidos, es como podemos implementar en Python la generación de árboles de expresión para esta práctica. Por lo que, considerando estos puntos, es bastante importante aprender acerca de estructura de datos para poder así organizar los datos. Ahora, como conclusión acerca de esta práctica, es que este código combina conceptos de estructura de datos como los árboles binarios y la programación orientada a objetos en Python, en el cual, además, es esencial tener una buena comprensión de cómo imprimir visualmente las jerarquías y cómo las expresiones matemáticas se priorizan en notación fija. Todo esto es clave para construir y representar correctamente un árbol de expresión en Python. Por lo que esto sería todo acerca de nuestra práctica. Muchas gracias.